y por tu muerte en la cruz, hoy puedo ser tu amigo herido. Fuiste por mi rebelión, por tu sangre tengo redención. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte hoy, para adorar. Oh, gracias, Cristo. Oh, quiero crecer en conocer. Bueno, vamos a comenzar entonces. Le voy a pedir que incline su rostro. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres bondadoso, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro hacedor, porque tú nos rescataste, porque tú nos redimiste, Señor, y te damos gracias por eso, porque estamos ahora aquí, Señor, delante de tu presencia, aprendiendo, alabándote, glorificando tu nombre, Señor. Tenemos este privilegio, Señor, que tú nos hayas escogido, Señor, que hayamos tenido esa dicha, Señor, de que tú nos escogiste para que nosotros seamos tu pueblo, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. Viviremos agradecidos eternamente, Señor, por ese hecho. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar entonces, mis hermanos, con el Sermón del Monte, y hoy vamos a terminar con las bienaventuranzas. Hemos estado estudiando por las últimas, creo que fueron dos meses, casi, o 2 meses y fracción, no estoy seguro. Pero Dios nos ha estado hablando acerca de nuestro carácter, acerca de las cosas que nosotros tenemos que cambiar, acerca de las cosas que nosotros tenemos que hacer para mejorar. Eso nos ha estado hablando el Señor. ¿Por qué? Porque vemos a través de los años y en nuestras iglesias en donde hemos estado, y vemos la iglesia alrededor del mundo, que piensan cosas muy diferentes a las cosas que el Señor Jesús estaba enseñando y a las cosas que el Señor Jesús hablaba. Hay una diferencia enorme entre las palabras del Señor Jesús y lo que la Biblia dice a lo que se está enseñando en las congregaciones. Entonces necesitamos cada uno de nosotros entender el propósito por el cual estamos aquí, por el propósito por el cual fuimos creados, para que cada uno de nosotros haga su trabajo a la perfección, haga su trabajo de la manera más adecuada y correcta, para que nosotros no veamos las enseñanzas del Señor Jesús como requisitos para la vida eterna, sino que los veamos como parte de nuestro carácter, como una consecuencia del cambio que hemos adquirido y el cambio que nosotros nos ha ido llevando de gloria en gloria. Que veamos estas bienaventuranzas, las características de cada una de ellas, como parte esencial de nuestro comportamiento y de nuestra vida. Por eso el Señor nos ha estado enseñando todo esto, porque necesita haber cambios. Necesitamos impactar este mundo y este tiempo de la forma adecuada, de la forma correcta, porque la lucha es dura, la batalla está fuerte allá afuera. Estamos luchando contra muchas cosas. Antes las personas estaban un poco más receptibles a las cosas de Dios y por lo menos te escuchaban un poco más. Hoy no quieren saber nada de Dios. La gente se ha vuelto más dura, la gente se ha vuelto más hermética. No quieren que le entre nada de lo exterior. Ellos quieren ser ley para sí mismos y no permiten que nadie les hable. Entonces, la forma o las personas que están afuera o las personas que no conocen de Dios se van a enamorar de Dios y van a buscar de Dios conforme a lo que ven en nosotros.
Eso es un testimonio que va a romper el caparazón duro de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que hay una vida diferente en nosotros. Se van a dar cuenta que hay una diferencia en tu vida. Y que aunque estés viviendo cosas difíciles y cosas que pudieran derivarse en llanto, en dolor, en desesperación, tú estás en paz, estás gozoso, estás tranquilo. En el mundo hay caos, en el mundo hay desesperación, en el mundo hay necesidad, en el mundo hay tristeza. Pero nuestro Señor ha vencido al mundo. Y las cosas que nosotros hemos estado viendo fortalecen precisamente nuestra fe, nuestra dedicación, nuestra esperanza. Nos fortalecen en nuestra relación con el Señor, y eso se ve, eso es notorio, y eso quebra cualquier caparazón, quebra a cualquier persona hermética, porque todos quieren vivir en paz. Entonces, esforcémonos por cumplir todas estas cosas. Dice Mateo 5, vamos a leer todo este primer sección del Sermón del Monte, en todas las bienaventuranzas que abarcan del capítulo Mateo 5, del 1 al 12, y vamos a leer ahí. Dice ahí en el capítulo 1, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todo esto abarca las bienaventuranzas, en donde el Señor Jesús nos ha estado hablando, repito, durante estas semanas, para que surjan cambios en nuestra vida. Esta es la manera en la que se va a vivir en el cielo. Decíamos que es la carta magna del reino celestial. Entonces nosotros debemos de vivir de acuerdo a lo que estas palabras nos enseña, la Biblia nos enseña, de acuerdo a las palabras que el Señor Jesús está mencionando aquí en el Sermón del Monte. Cuando estaba yo meditando en esto que les estoy diciendo, me surgió esta pregunta. Dice ahí que se sentaron sus discípulos. Y hablábamos y decíamos que no solamente eran los 12, sino muchos más que los seguían. Personas que se consideraban discípulos, que estaban ahí para escuchar. Y dice, pensaba yo en esto y decía, ¿cuántos de los que se sentaron? ¿Cuántos de los que decidieron estar ahí a los pies del maestro en ese momento? ¿Cuántos de ellos seguían ahí sentados? A este punto en donde fueron confrontados de una manera muy fuerte todos los discípulos cuando estuvieron viendo estas bienaventuranzas, que cuando estuvieron viendo que estas características eran las que deberían de tener cada uno de ellos. ¿Cuántos de ellos seguirían sentados ahí escuchando? ¿Cuántos de ellos al escuchar la palabra se escurrieron quizá mejor y dijeron, ya tengo sueño, déjame voy a dormir? Se me hace que se está saliendo de lo que es real el Señor y mejor me voy por un lado. ¿Cuántos de ellos no soportaron estas palabras que el Señor Jesús estaba enseñando? Simplemente quizás se levantaron y se fueron, decidieron irse.
No lo narra la palabra, pero lo narra en otras secciones de la Biblia. Muchos de los que escuchaban al Señor Jesús se iban. ¿A cuántos de ellos se les hizo demasiado dura la palabra? Demasiado exagerada, demasiado fuera de moda, demasiado fuera de nuestros tiempos. ¿A cuántos de nosotros a veces se nos hace la palabra de Dios ya demasiado anticuada? Vamos a ver un ejemplo de lo que les estoy diciendo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Jesús está hablando acerca de que Él era el pan del cielo. Él era el maná enviado por el Señor. Y muchos de los que estaban escuchando decidieron irse. Estaban en la sinagoga y se levantaron y se fueron. Decidieron irse. Decidieron dejar al Señor porque les parecía que la palabra que estaba enseñando el Jesús era demasiado dura. Jesús, estando en la sinagoga, enseñaba esto a su audiencia. En esos momentos estaban en la sinagoga tanto líderes religiosos como había discípulos que les gustaba ir a escuchar al Señor, y también seguramente estaban los 12 ahí con Él. Quizá no todos o quizá todos, pero estaban ahí sus discípulos. Y este grupo de personas fueron las que estaban escuchando ahí. Ellos voluntariamente decidieron levantarse esa mañana de día de reposo y fueron a escuchar al maestro a la sinagoga. Como nosotros aquí, nosotros voluntariamente estamos. Yo espero que todos estemos voluntariamente. Estamos aquí voluntariamente escuchando las palabras que el Señor Jesús tiene para nosotros. En Juan 6:60 dice: Al oírlas, las palabras que el Señor Jesús estaba hablando, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dura. Muchos de ellos se levantaron y se fueron. ¿Cuántos de nosotros nos ha parecido duro el Sermón del Monte? O las bienaventuranzas en este caso más específico. ¿A cuántos de nosotros nos ha parecido exageradamente dura o exagerada la palabra que se ha mencionado desde aquí? Es una pregunta al aire que cada quien se puede contestar. Ahí, dentro de su corazón, dentro de la sinceridad de su mente, no te puedes engañar a ti mismo y tú puedes contestarte. ¿Qué tan dura se te ha hecho las palabras que Jesús nos está enseñando estas últimas semanas? Quizá nos parezca difícil o nos parezca dura lo que hemos estado escuchando, pero solo tenemos nosotros 2 respuestas para dar. Una de las respuestas que nosotros podemos dar es permanecer. Y sí, es dura la palabra, pero permanezco. Es confrontativa, pero me voy a esforzar al máximo por vivir a la manera que Dios habla en su palabra. Voy a tratar de crear en mi mente una mente bíblica que piense todo el tiempo en las Escrituras. Tenemos esa opción o tenemos la otra opción, que es irnos, que es cerrar nuestros oídos, apartarnos de la verdad. Tenemos la opción de vivir como nosotros querramos, de vivir a nuestra manera. Tenemos esas 2 opciones, cada uno de nosotros. Y a veces en las televisión, en algunos lugares o programas de comedia, sale el diablito y el angelito. 2 opciones. Aconsejando siempre lo bueno y aconsejando siempre lo malo. Y siempre en la vida te vas a enfrentar con esas 2 cosas. Siempre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a decidir? Vamos a decidir por Dios y nos vamos a permanecer y esforzarnos, aunque la palabra que se nos hable sea confrontativa y que provoque cambios en nuestras vidas. ¿O vamos a irnos por la opción fácil de decir: qué exagerados están predicando en esta iglesia? Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Dice, muchos de sus discípulos, aquellos que voluntariamente fueron, como los que se sentaron a los pies del Señor Jesús en el Sermón del Monte cuando Él comenzó a enseñar las bienaventuranzas. Muchos de sus discípulos. Fíjense que muchas personas dentro de las iglesias vuelven atrás. No se salen de la iglesia. No se salen de la iglesia. Pero volvieron atrás dentro de la iglesia. No hay compromiso, no hay dedicación, no hay un apartamiento. Muchas personas ya no andan con Jesús, pero siguen asistiendo a las congregaciones. Por eso la importancia de darle el énfasis adecuado al sermón que nos está enseñando el Señor Jesús en las bienaventuranzas, que nos habla acerca del yo, de cómo tengo yo que presentarme delante de Dios, la manera correcta en la cual me tengo yo que postrar, que tengo que pararme delante de la gente, que tengo que pararme delante de mi Dios. Muchas personas dentro de las congregaciones están ahí, pero ya no andan con el Señor Jesús. Vuelven atrás a su vida pasada. Es más sencillo ser un religioso que ser un verdadero hijo de Dios. Es más sencillo levantar las manos y que todo el mundo vea que soy espiritual y tener una doble vida. Eso es más sencillo. Es más sencillo ser un hipócrita dentro de las congregaciones que ser una persona leal y verdadera, una persona fiel, una persona transparente que no tiene nada de qué avergonzarse, que no tiene nada que ocultar, que es genuino enteramente en toda su manera de vivir. Muchas personas dentro de la iglesia ya no andan con Jesús o siguiendo los pasos del Señor Jesús porque siguen sus propios pasos, siguen sus propias reglas, siguen a su propio Dios, creyendo que están alabando al Dios verdadero. Han dejado de ser hacedores de la palabra y se han convertido en solamente oidores, acallando la conciencia. Para tranquilizar mi ser interior, voy el domingo, voy a las reuniones, voy a las reuniones de la congregación para estar en paz. Pero con cuestiones de cambios verdaderos no hay. Muchos de estos judíos estaban esperando a un Mesías poderoso, un Mesías diferente al que ellos estaban viendo, predicándoles en el Sermón del Monte. Jesús era muy diferente a lo que ellos esperaban, a lo que ellos querían ver como su Salvador. Era muy diferente, tenía otra manera de ser. El Señor Jesús les predicaba y les hablaba a ellos interiormente. No venía a destruir a los que estaban alrededor. El pueblo estaba esperando a un Mesías que los liberara del yugo romano, a un guerrero que hiciera pedazos a Roma, que la desbaratara. Ellos querían un Mesías que los libertara de la opresión, que los libertara de las injusticias que recibían de los romanos, que los libertara de los atropellos y de los asesinatos que constantemente sufrían los judíos en las manos de los romanos. Eso es lo que ellos estaban esperando y lo que añoraban. Querían que este Mesías los librara de los impuestos excesivos, en nuestros tiempos del IRS, que los librara de los cobros de los impuestos, que en muchas de las ocasiones los judíos vivían solamente para pagar impuestos. Ellos esperaban que el Mesías prometido además también los premiara y les dijera: buen siervo fiel, porque has respetado la ley de Moisés, te has esforzado por cumplir los mandamientos, has castigado a todos los que violan el Shabbat, por ejemplo. Ellos estaban esperando esa clase de Mesías. Qué sorpresa se llevaron cuando el Señor Jesús comenzó a hablar y a enseñar totalmente diferente. Totalmente diferente.
el Señor Jesús comenzó a hacer entonces todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Y muchos de ellos se levantaron y se fueron. Muchos de ellos ya decidieron decir, no es lo mío, no es lo que yo quiero, no es lo que yo esperaba. Yo quiero victoria, yo quiero alabanza, danza, yo quiero esto, yo quiero aquello. Yo no me quiero comprometer, no quiero cambiar mi vida. Yo prefiero ser un religioso que tener que hacer cambios en mi vida personal, en las cosas que yo quiero y que me gustan hacer. La vida y las palabras del Señor Jesús conmovieron de tal manera que sembraron todos los cimientos de la fe que se estaba enseñando en aquellos tiempos. Las palabras y las acciones del Señor Jesús desataron persecución. La vida y las palabras que el Señor Jesús expresaba y la forma en que cumplía Él la ley de Moisés expusieron y trajeron a la luz la decadencia de los líderes religiosos de aquellos días. De la misma manera, esta misma entrega de parte del Señor expuso la forma de vivir pecaminosa de todo el pueblo. De la misma forma, la vida y obra de Jesús expone la vida pecaminosa de nuestros tiempos, lo que nosotros hacemos, de la forma en que nosotros vivimos. El Señor Jesús la saca a la luz y nos pone un predicamento ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a un lado o te vas a ir al otro lado? Las palabras del Señor Jesús sacaron a la luz todo el pecado que existía en el pueblo. Sacaron a la luz cómo vivían las personas y los hombres y las mujeres, los jóvenes, si vivían dentro de la fe o vivían fuera de los lineamientos. Y esto desató persecución. Y el Señor Jesús sigue haciendo lo mismo con nosotros en nuestro tiempo. Cada vez que tú abres tu Biblia, te expones a la luz de la palabra. Cada vez que escuchas un sermón en el YouTube o en cualquier lugar, te expones a la palabra del Señor y saca a la luz las cosas que nosotros estamos dejando de hacer. Este sermón del monte, estas bienaventuranzas que nosotros hemos estado estudiando, han sacado a la luz. Y no voy a pedir que levanten la mano, pero ha sacado a la luz muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo, de nuestro estilo de vida pecaminoso que nosotros teníamos o tenemos en muchas ocasiones. Las saca a la luz y las expone para que haya cambios. Entonces vamos a tratar de entender a qué se refiere el Señor Jesús en esta última de las bienaventuranzas, en esta octava bienaventuranza. Vamos a volver a leer Mateo 5:9. Acompáñame ahí, por favor. Bienaventurados, dice. Perdón, puse el 9, no, desde el 10. Dice el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vuelve a decir, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Vuelve a decir, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Me llama la atención que en esta última de las bienaventuranzas, aparte de que nos dice bienaventurados sois, también da una explicación mucho más amplia que la que veníamos viendo en las otras bienaventuranzas. Da una explicación amplia de que somos bienaventurados, y lo dice en 3 ocasiones. Bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados sois, dice, por causa de mí. Y también dice gozaos y alegraos, que de cierta manera es una traducción de la palabra bienaventuranza. En 3 ocasiones menciona el Señor Jesús
que somos sumamente dichosos, sumamente felices, somos afortunados de que se nos persiga. ¿A quién le gusta la persecución? ¿A quién le gusta que le digan, que le hablen, que lo asesinen, que lo golpeen? ¿A quién le gusta? ¿Se imagina el impacto de las personas que estaban escuchando? A nosotros, escuchamos bienaventurado cuando os persigan y nos imaginamos en nuestro tiempo, nos van a mandar un mensaje por el Face, estás bien feo. Pero cuando los que estaban ahí en el Sermón del Monte escucharon, bienaventurados sois cuando te persigan, estaba envuelta su vida. Por eso es que dices tú, a ver, espérame, ¿cómo está eso, Señor? ¿Cómo que corre el peligro mi vida? ¿Que no vienes para salvarme? ¿Que no vienes para liberarme? ¿Que no vienes para cubrirme? ¿Que no vienes para que yo esté bien? ¿Cómo que bienaventurado soy cuando me persigan? Porque los romanos me van a matar. Los religiosos me van a entregar a las autoridades y voy a estar en los calabozos hasta que me pudra. ¿Cómo me dices a mí que soy bienaventurado cuando soy perseguido? Cuando entendemos de esta manera, la persecución la vemos realmente como tiene que ser o como ellos estaban pensando. Nuestra persecución, hombre, es de nomás de no hacerle caso y ya. La persecución que nosotros recibimos en la actualidad es prácticamente nula. Es prácticamente nada más cuestión emocional. Que cubras tu corazón de los malos comentarios y de las malas actitudes, de ahí no pasa. Ellos estaban en peligro su vida. ¿Por qué entonces el Señor menciona? Más bien, vemos por qué menciona 3 veces el Señor Jesús que somos bienaventurados. Dándoles esperanza, dándoles tranquilidad, dándoles paz, tratando de traer a ellos una paz inexplicable. Estén en paz, seguros, tranquilos, porque la persecución es parte de la vida del cristiano. Seremos perseguidos, mis hermanos. Gracias a Dios que nada más vamos a ser perseguidos en el YouTube o en el Facebook o en algún comentario por ahí. Pero seremos perseguidos. Seremos calumniados. Eso es una garantía. Todas las personas que son perseguidas son verdaderos hijos de Dios porque están demostrando un cambio. Están demostrando que la palabra ha hecho algo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que somos perseguidos. Entonces, la persecución es garantizada. En muchas ocasiones el cristiano se deprime, se desilusiona por los comentarios, se desilusiona por las injusticias, se desilusiona por tanto odio que escucha, tantos ataques que escucha o que recibe de parte de las personas que están a nuestro alrededor, que en muchas de las ocasiones son personas a las cuales nosotros queremos, las que están más cerca. Son a veces ellas las que más nos atacan y las que más nos critican. Por eso el Señor Jesús decía, estar en paz, sois bienaventurados. Y lo repite 3 veces para que nos quede claro, para que estemos tranquilos verdaderamente y no nos haga daño ningún comentario que venga del exterior. Una triple porción nos estaba dando aquí en el Señor Jesús, en lo que estaba enseñando, de tranquilidad, de paz, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Para que no haya desánimo, para que no haya desesperanza en nosotros, para que podamos seguir adelante muy a pesar de las cosas que nos estén sucediendo. Me impacta a mí cómo la vida de los padres de la iglesia
iban en pro de la palabra y iban en pro de todas las cosas que el Señor les ponía enfrente, muy a pesar de todo lo que les pasaba. Esteban, el primer mártir de la iglesia, o bueno, no el primer mártir porque también hubo otros anteriores, pero de la iglesia moderna, pudiéramos ponerlo así, en donde él fue apedreado ahí, y toda esa capacidad y todo lo que el Señor estaba depositando en él fue para que en ese momento muriera. Él enseñó con lo que habló ahí y abrió los ojos de todos. Llamó la atención del Señor y murió. Padeció persecución. Juan 14:1, acompáñame ahí por favor. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Estar en paz, estar tranquilos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, también creer en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Estemos tranquilos, estemos en paz, que estamos haciendo las cosas correctamente. Si nosotros recibimos toda esa clase de persecución, bueno, hay cosas buenas en nosotros. Entonces entendamos, mis hermanos, que seremos perseguidos. Sí o sí. No habrá escapatoria. No habrá otra opción. Seremos perseguidos. Ahora, que si no quieres tener persecución, pues bueno, hazte a un lado. Reniega de la fe, apostata de la fe. Y mantente como un religioso dentro de las congregaciones y no vas a tener mayores complicaciones. Si no quieres recibir los ataques. Pero para todos aquellos que están dispuestos a vivir una vida apartada del mundo, el Señor Jesús nos dice: no se turbe vuestro corazón. Como lo estábamos leyendo aquí, no se turbe vuestro corazón. Estar en paz, estar tranquilos, ecuánimes, no deprimidos, no con tristeza, no con angustia, no con desesperación. No se turbe vuestro corazón. Esta morada que nos dice aquí, donde acabamos de leer, esta morada el Señor las está preparando para todos aquellos que viven de acuerdo a la palabra, para todos aquellos que reciben persecución, para todos aquellos que son vituperados, que son dañados, para todos aquellos que son heridos quizás de forma física. Para todos ellos está preparando el Señor morada. No es suficiente, mis hermanos, solo con conocer de la palabra. Tenemos que vivir la palabra. Que nosotros podemos aprendernos de memoria todo lo que viene en las bienaventuranzas, pero si nosotros no ponemos por obra las palabras que están diciendo el Señor Jesús ahí, no va a pasar nada en nuestras vidas. Entonces vamos a analizar de una manera un poquito más enfocada que qué dice el Señor en esta última de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución. La persecución, lo primero que vamos a analizar es que la persecución no es la consecuencia de vivir una vida desordenada. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. La persecución no es una consecuencia de vivir una vida desordenada. Dice el versículo ahí que acabamos de leer: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahí hay un renglón. Somos bienaventurados por causa, perseguidos cuando somos perseguidos por causa de la justicia.
no por causa del desorden, no por causa de la desobediencia en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que la desobediencia, el desorden, el no seguir la palabra trae consecuencias? Eso no es persecución. Existen muchos cristianos que son ley para ellos mismos porque la ley del Señor les parece dura, les parece exagerada, les parece pasada de moda. Entonces ellos aplican su propia ley dentro de las iglesias y en ocasiones ellos piensan que lo que están viviendo es persecución, cuando la verdad es que son consecuencias de vivir una vida desordenada. Muchos de ellos dicen, qué dura es esta palabra. Entonces, ¿qué te parece si le bajamos 2 rayitas a la excelencia en nuestro comportamiento, en el comportamiento que debemos de tener dentro y fuera de la congregación? Porque lo que el Señor está diciendo en la palabra es demasiado exagerado, no aplica para nuestros tiempos. ¿Qué te parece si le bajamos 2 rayitas? Esto pasa en muchas iglesias. ¿Qué te parece si le bajamos 2 rayitas a la santidad? ¿Para qué tanta santidad? Al cabo no estoy haciendo cosas tan malas. ¿Qué te parece si le bajamos 2 rayitas a la santidad? Esto trae consecuencias que no son persecución. ¿Qué te parece si le bajamos 2 rayitas en el servicio que debemos de darle al Señor, con excelencia, con entrega, con dedicación? ¿Qué te parece si le bajamos 2 rayitas y nada más sirvo cuando tengo tiempo? Esto trae consecuencias, no persecución. ¿Qué te parece si le bajamos 2 rayitas a la honestidad en nuestro proceder? Porque no debemos de ser demasiado honestos, porque si no, no vamos a tener beneficios. Esto trae consecuencias negativas a la vida de muchos de nosotros que nos llamamos cristianos cuando decidimos bajarle 2 rayitas a la excelencia del Señor. Y eso es una consecuencia. Las cosas que pasan alrededor cuando vivimos de esta manera son consecuencias, no es persecución. Entonces, como consecuencia de bajarle 2 rayitas a todo lo que la palabra dice, tenemos consecuencias negativas, consecuencias que nos van a doler, que nos van a entristecer, consecuencias que van a provocarnos que nuestros hijos se alejen, que nuestra esposa se aleje, que nosotros mismos nos vayamos y nos alejemos. Como dice ahí, muchos de sus discípulos les parecía demasiado dura la palabra y decidieron irse. Le dejaron y ya no le seguían más. Esto es una consecuencia de bajarle 2 rayitas. Y repito, no es persecución. A veces estamos tan envanecidos en nosotros mismos, estamos tan envanecidos en nuestros propios pensamientos, que ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo esto. Dejamos la verdad del Evangelio y nos comenzamos a hacer verdad para nosotros mismos. Y se nos ha estado enseñando y se nos ha enseñado a través de los años de forma clara, de forma real, tangible. El Señor ha puesto delante de nosotros nuestro carácter que necesita cambiar, que necesita ser diferente. De una manera y de otra manera, usando muchos medios, el Señor nos ha hablado claramente que tenemos que cambiar nuestro proceder, que tenemos que cambiar nuestro carácter y dedicarnos de una forma consciente al Evangelio. Real, un sacrificio vivo delante del Señor. De esa manera tenemos que vivir la vida cristiana. Y el Señor nos lo ha expresado de muchas maneras. Ha sido muy claro al decirnos, cambia, arrepiéntete, tienes que perdonar, saca la amargura de tu corazón. Vive diferente. No me gusta la forma en la que estás actuando, no me gusta la forma en la que piensas, no me gusta la forma en la que procedes, en la que haces negocios, en la que trabajas, no me gusta la forma en la que tú, en el proceder que tú tienes todos los días. El Señor nos lo dice de muchas maneras. En muchas ocasiones nosotros no lo podemos ver, está tan claro delante de nosotros, delante de nuestros ojos, pero nuestra condición pecaminosa, nuestro envanecimiento no nos lo deja ver.
Creemos que no somos tan malos. Ahí la llevamos poco a poco. Este pensamiento de ahí la llevamos poco a poco es un conformismo que nos estanca dentro de la vida cristiana. Y no nos damos cuenta que llevamos años dándole vueltas al mismo. Ahí vamos poco a poco, ahí vamos poco a poco, ahí la llevamos sin crecer, estancados, viviendo una vida religiosa dentro de las congregaciones. Solamente acumulando conocimiento, pero alejados de la palabra de Dios, alejados de la vida verdadera, alejados de esa vid que es el Señor Jesús. Estamos ahí, pero no representamos nada. Hace rato les estaba hablando acerca de que Jesús estaba enseñando en la sinagoga, en Juan 6:66. Quisiera que me acompañara de nuevo ahí. Vamos a ver algo de lo que les estoy hablando. Ahí estaba, como les decía, había sus discípulos, estaban discípulos que estaban ahí, estaban los 12 o otros discípulos que también lo escuchaban y también estaban líderes religiosos. Y el Señor se dirige, usted puede leerlo en casa, y se dirige a esas tres auditorios en este capítulo 6. Pero quiero enfocarme en esto, mire. El 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque les parecía dura la palabra. Entonces el Señor voltea y les dice, Jesús le dice ahí, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Les hace esta pregunta ya a los más cercanos. Voltea con ellos y les dice, ¿también ustedes se quieren ir? Responde Simón Pedro y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dando una respuesta. Pedro hablando quizás también por él mismo, pero el Señor Jesús les respondió, el 70, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Dice, ¿y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. ¿Qué estaba pensando Judas? Yo no creo que el Señor Jesús hubiera escondido estas palabras de Judas para que no se diera cuenta que era él y que lo iba a entregar, para que lo entregara, para que se cumpliese la palabra. Yo no creo que el Señor Jesús escondiera estas palabras de Judas. Judas las escuchaba, pero estaba tan envanecido, como muchas de las veces nosotros estamos tan envanecidos en las iglesias, que no escuchamos el mensaje. No nos damos cuenta de nuestra condición, y Judas no se dio cuenta de la condición de su corazón. Estaba pensando que estaba bien, siguiendo al maestro, que él la llevaba poco a poco. ¿Por qué razón Judas no podía ver que era él? Un corazón ensimismado, un corazón que busca su beneficio personal en todas sus acciones. No escucha la palabra de Dios. Un corazón que cree que solo él tiene la razón. No escucha lo que el Señor le quiere enseñar. Un corazón perverso como el de Judas no escuchó tantas advertencias que hubo para que se pudiera arrepentir, no lo hizo. No lo hizo para que se cumpliera lo escrito. Pero ahí estaba la oportunidad. Yo creo que si un corazón perverso a la hora de estar escuchando el mensaje, dices tú, yo soy ese, o me arrepiento o mejor me voy. Si me llega la palabra que está diciendo, entonces provoca algo en mí y procedo al arrepentimiento. Pero cuando ni siquiera estoy poniendo atención, cuando ni siquiera estoy pensando en lo que estoy haciendo, cuando estoy ensimismado en lo que yo quiero y lo que yo pienso de la iglesia, de mis pensamientos, de mis trabajos, de mis negocios, hay personas dentro de las iglesias que están planeando el día siguiente y no están oyendo lo que se está diciendo.
¿Cómo era posible o cómo es posible que muchos de nosotros no nos demos cuenta cuando el Señor Jesús nos habla de forma clara y audible, así a nuestros oídos, para que provoque cambios en nuestras vidas? Ahí estaba Judas y no lo podía ver. Y dice la última parte del versículo 71 que estábamos leyendo, y él era uno de los 12, estaba dentro, contaba, era parte de, pero no quiso escuchar. ¿Ustedes creen que a nosotros nos puede pasar eso? Claro que sí. Claro que nos puede pasar. Podemos estar metidos en la congregación y estar nuestros oídos cerrados, nuestros ojos con escamas y no ver lo que el Señor Jesús nos está hablando. Claro que nos puede pasar. Entonces es importante que analicemos a la luz de la palabra nuestra vida, nuestras acciones, que analicemos a la luz de la palabra nuestras obras, si están siendo correctas o si no están siendo correctas, para que podamos identificar si lo que estamos viviendo son consecuencias de nuestra vida pecaminosa o que si lo que estamos viviendo son consecuencias de vivir una vida santa, una vida cristiana, si verdaderamente es persecución o si es solamente una consecuencia del desorden. Analicémonos, sinceramente en nuestro corazón, analicémonos, para que el día de mañana no nos vayamos a encontrar con que el Señor Jesús nos diga, apártate de mí, no te conozco. 2. Seremos perseguidos por causa de la justicia. Por eso seremos perseguidos. Por causa de la justicia, no por causa de un desorden. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. La palabra justicia habla de una persona moralmente correcta, que hace el bien. Nos habla de una persona que vive en rectitud. Nos habla de una persona que tiene buenas obras, de una persona generosa. Una persona perdonadora que tiene en su voluntad y en su ser el perdonar. De eso nos habla la justicia y seremos perseguidos por esto. Nos habla de una persona que vive agradecida con Dios, que vive agradecida con el Maestro. En todas las áreas de su vida, pase lo que pase y viva lo que esté viviendo, vive agradecida con su Maestro. Entonces, mis hermanos, la persecución a la cual se refiere por causa de la justicia, aquí el Señor Jesús, es que seremos perseguidos por ser rectos. Seremos perseguidos por ser honestos. Seremos perseguidos por ser perdonadores. Seremos perseguidos por hablar la verdad. Si tú hoy en día te paras en una plaza y comienzas a decir el punto de vista de Dios acerca de la sexualidad, ¿qué crees que te va a pasar? Van a sacar jitomates no sé de dónde y te los van a aventar. Vas a recibir persecución, vas a recibir agravio por decir la verdad. Por decir lo que la palabra de Dios nos está enseñando a cada uno de nosotros. Si tú crees en la verdad de Dios, tu discurso va a ser, el sexo es exclusivo para el matrimonio. ¡Bú! Te van a decir. ¿Cómo que nada más en el matrimonio? ¿Y la canita al aire? ¿En dónde la dejas? Es necesaria. Muchas personas dicen que es bueno que te vayas por ahí a tener aventuras sexuales con otras personas para que haya versatilidad en el matrimonio, para que no te enfades, para que puedas soportar la vida matrimonial. Entonces ve y búscale, vaya por otro lado, para que puedas permanecer casado con la que tienes en casa, tanto por un lado como por el otro.
O peor aún, ¿qué te parece si mejor, en vez de andar por su lado cada quien, pues nos las traemos aquí? Y como dice por ahí una canción que escuché hace años, y somos felices los cuatro. No sé ni quién la canta, pero por ahí escuché esa frase. Eso es lo que hay en el mundo, a eso nos enfrentamos. Esa es la dureza del corazón de las personas que están habitando nuestra tierra. Esa es la dureza del corazón que están habitando las personas a las cuales tenemos a nuestros lados, a las cuales tenemos que llegar. Y no es si la verdad, nuestro comportamiento, nuestra vida piadosa la que va a romper todas estas cosas en algunos. Si nosotros creemos en la palabra, vamos a decir que el sexo está prohibido para el noviazgo, que te tienes que mantener puro, que te tienes que mantener virgen hasta el matrimonio. Y serás apedreado y serás vituperado y serás perseguido por esta verdad de la palabra. Y lo que está de moda, si tú dices que el sexo es para el hombre y para la mujer exclusivamente, te van a colgar, ahí sí. Ahí sí vas a recibir todo tipo de ataques y de burlas y de quejas. Y te van a tundir en el Facebook por los comentarios que estás haciendo. Te van a dar dislike. Seremos perseguidos por todas estas cualidades, mis hermanos, que hemos estado estudiando en las bienaventuranzas. Por eso seremos perseguidos. Seremos perseguidos por las palabras que están impresas en la Biblia, que desafían la lógica y la moral de la sociedad actual. Por eso vamos a recibir persecución. La Biblia desata persecución. Nosotros somos los intolerantes, somos inadaptados, somos tontos, somos inadecuados a las cosas, somos pasados de moda, somos lo peor de la sociedad, tú y yo, nosotros que creemos en la verdad de la palabra de Dios. Y esto va a traer persecución para ti y para mí. Somos perseguidos, mis hermanos, por vivir una vida honesta, una vida recta, una vida alejada del pecado, porque queremos vivir sin conflictos, sin rencores. Por eso seremos perseguidos. No somos perfectos, claro que no lo somos, pero reconocemos nuestra dependencia de Dios. Reconocemos nuestra incapacidad y vamos a las manos de Dios, que es el que es capaz de hacer todas las cosas. Y esta acción va a desatar persecución en nuestras vidas. Todo esto desata persecución. Una vida justa trae persecución. Una vida recta, una vida honesta. Dice la Biblia que Caín mató a Abel porque Abel ofreció un sacrificio agradable delante de Dios. Abel ofrece su ofrenda y al ver que es aceptado, Caín tiene celos y desata una persecución sobre su hermano y lo mata. La ofrenda de Abel expuso la mundanalidad de Caín. Expuso cómo él quería agradar a Dios en sus términos. Le bajó 2 rayitas Caín a la excelencia del Señor y no ofreció un sacrificio agradable a Dios, y eso desató la persecución. Entonces lo que sintió Caín no fue persecución sino consecuencias por haberle bajado 2 rayitas a la ofrenda que debía de darle al Señor. La ofrenda de Abel expuso toda la carnalidad que había dentro de él. Sacó a la luz quién era verdaderamente Caín, en dónde estaban sus pies, quién era él, así como la palabra saca de nosotros quiénes somos realmente. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Como les decía hace rato, tenemos 2 opciones. ¿Qué vas a elegir?
Caín decidió irse sobre su hermano y matarlo. ¿Qué vas a decidir tú? Cuando tú y yo vivimos una vida recta delante de Dios, vamos a desatar la ira de las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a desatar persecución a las personas que están a nuestro lado, porque somos luz y la luz se expone. La luz cuando tú la pones, la prendes, aquí en la noche está bien oscuro y no se ve nada. Pero enciendes esa luz o una pequeñita y todo esto se vuelve a iluminar. Y podemos ver claramente, así es la vida de cada uno de nosotros. Enciende la luz a las personas que están a nuestro alrededor y muestra lo que hay en los otros. Y esto trae persecución. Trae persecución. Los apóstoles sufrían todo el tiempo este tipo de persecución por la vida que ellos vivían, por cómo se comportaban. En el libro de los Hechos, capítulo 13, Pablo y Bernabé son enviados a predicar el Evangelio. En este primer viaje misionero que iniciaron, Pablo y Bernabé estaban predicando en Antioquía y recibieron una fuerte oposición de parte de los judíos. Hechos 13, 44. La palabra dada por Pablo desafió y desató los celos de las personas que estaban ahí. Desató la persecución, la inconformidad de los judíos. Comenzaron ahí a atacarlos y comenzaron ahí a estar en contra de ellos. Hechos 13:44 dice: al siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celos y blasfemando, contradecían lo que Pablo les decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Mas ya que la rechazáis y no os juzguéis dignos delante de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Dice ahí: te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que llevéis la salvación hasta los confines de la tierra. La vida de Pablo y de Bernabé y lo que estaban exponiendo expuso cómo estaban viviendo los judíos en aquel tiempo, o los líderes religiosos de aquel tiempo. Entonces dicen ellos: ustedes la rechazan, nos vamos entonces a predicarle a los gentiles. Dice el siguiente versículo, ahí lo pueden leer en su Biblia, que los gentiles se regocijaron al oír estas palabras. Por un lado siempre habrá persecución, pero por otro lado siempre habrá personas que quieran escuchar la palabra de Dios. Vemos en este pasaje cómo ellos estaban predicando entonces con denuedo, con autoridad, la verdad del Evangelio. Y estaban hablando acerca de la venida de Jesús, estaban hablando acerca de la muerte y de la resurrección, de las buenas nuevas de salvación. Muchos de ellos creyeron, como les decía, muchos de ellos creyeron y se alegraron, pero muchos otros los atacaron y les pareció demasiado exagerada lo que estaban predicando ellos. Entonces, dentro de nuestro caminar con el Señor, siempre nosotros vamos a tener estos dos resultados o estas dos audiencias. Siempre habrá los que te creen y por otro lado los que te quieran tapar la boca, los que te quieran callar. Vamos a brincarnos poquito porque se me está yendo el tiempo. Okay. Dice, punto 3, la persecución es una de las evidencias más seguras y tangibles de que somos hijos de Dios. Voy a repetirlo. La persecución es una de las evidencias más seguras y tangibles que nosotros los cristianos tenemos de que somos hijos de Dios. Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dice, o pregunto más bien, ¿para quiénes son los galardones en el cielo? ¿A quién se está refiriendo al Señor cuando dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos? ¿A quién se refiere? ¿Qué acaso la Biblia nos enseña que los galardones y los premios o las recompensas son para los hijos? ¿Son para los que han sido lavados? ¿Son para los que han sido perdonados? ¿Acaso los galardones en los cielos no son para todos aquellos que han sido adoptados como hijos de Dios, lavados con su sangre, que son una nueva criatura de hoy en adelante o desde el tiempo que te convertiste en adelante? Segunda Timoteo 4:6, Pablo hablando dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Dice ahí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Pregunto, ¿para quién son los galardones? Para los que son hijos. Entonces la persecución desatada para nuestras vidas es una muestra inequívoca de que somos hijos de Dios. Dice, sigue diciendo el versículo 8, dice, la cual me dará el Señor, juez y justo, en aquel día, y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? ¿Cuántos desean que el Señor regrese por su iglesia? Cada uno de nosotros entonces podemos tener esa paz, esa tranquilidad, ese gozo y esa alegría. Somos bienaventurados porque padecemos persecución, porque estamos seguros de nuestra salvación. Solo los que están salvos recibirán las recompensas. Pablo estaba en paz con Dios. Y él estaba completamente seguro de que lo que le esperaría después de su muerte. Sabía que la corona de justicia estaba preparada para él en el reino celestial. Por eso estaba en paz, por eso estaba tranquilo, por eso estaba seguro. Por eso podía él desde la cárcel seguir expresando adoración, enviando cartas a las diferentes iglesias, preocupándose y haciendo su trabajo como apóstol, como ministro del Señor Jesús, sin que hubiera depresión en él. Había necesidad, había angustia, había dolor, claro. Pero él no dejaba de hacer su trabajo. Él entendía que los padecimientos del Señor o los padecimientos que iba a sufrir venían simple y sencillamente por ser cristianos, por ser leales, por ser honestos. Juan 16:33, palabras del Señor Jesús dicen, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, el Señor ha vencido al mundo. En Jesús tenemos paz y en el mundo tenemos aflicción. Nos muestra las dos caras y las dos cosas. Siguiéndolo a Él tendremos paz dentro de esta vida que tenemos o de este mundo en el que vivimos. Tanto la paz y las aflicciones nos van a sobrevenir como hijos de Dios, a los que hemos sido lavados por la sangre, a los que hemos sido redimidos. Estas dos cosas siempre estarán dentro de nuestra vida diaria. Paz, por un lado, porque sabemos en quién confiamos, pero por el otro lado, persecución, porque vivimos en este mundo. Estas palabras del Señor Jesús confirman que las aflicciones sobrevienen a los que son hijos de Dios, a los que son salvados, a los que son salvos. Dice, en el mundo tendréis aflicción. La aflicción se refiere a tribulación, a problemas, se refiere a sufrimientos.
Y mientras nosotros seamos habitantes de esta tierra, tendremos sufrimiento. No hay vuelta de hoja. Y aunque sabemos que nuestra ciudadanía es celestial, mientras estemos en este mundo siempre habrá entonces persecución. Nos van a criticar, van a hablar mal de nosotros, nos van a poner cara fea, no se van a querer acercar a nosotros, nos van a dejar de hablar. Quizás hasta llegue a un daño físico, pero el Señor Jesús nos dice, ten ánimo, ten paz, porque yo he vencido al mundo. Como les decía hace rato, la persecución que que nosotros tenemos es muy superficial, es muy pasajera. No nos daña físicamente, pero sí nos daña interiormente. Pero todos los que eran antes que nosotros, a ellos los crucificaban como nuestro Señor Jesús. A ellos los aserraban por la mitad, les encajaban espadas, los mataban, los metían en aceite caliente, en aceite hirviendo. Los usaban como antorchas para alumbrar los caminos. Los echaban a los leones. Y en nuestro tiempo actual, en el tiempo de la iglesia, en la iglesia papal, de aquellos años, la iglesia los acusaba de herejes y los prendía vivos en las calles, acusándolos falsamente, y los mataban. Ellos estaban recibiendo ese tipo de persecución. Nuestra persecución quizás sea muy ligera, no nos asusta tanto, pero recibiremos persecución. El Señor Jesús nos dice, confiad, sed valientes, tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. En mí tendréis paz, en mí tendréis esperanza. Estamos seguros y estamos tranquilos. Yo quisiera terminar tratando de hacer una reflexión en cada uno de nosotros. Después de todas estas bienaventuranzas que estuvimos nosotros analizando, ¿cómo estamos en nuestro corazón? ¿Qué tan apegados estamos a la palabra? ¿O qué tan alejados estamos de ella? ¿Tenemos las características de un ciudadano del cielo? ¿O tenemos las características de un ciudadano de este mundo, de esta tierra? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Les voy a pedir que se pongan de pie todos. Vamos a orar. Yo no sé cómo está tu vida, tú sí sabes. Yo creo que el Señor nos ha hablado claramente. Entonces pongamos atención a las palabras. Pongamos atención a los hechos de nuestras vidas para que podamos tener un cambio. Y no solamente estemos ahí como Judas, escuchando, pero no entendiendo nada de lo que se está diciendo. Que podamos cada uno de nosotros verdaderamente vivir lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, te voy a pedir que oremos en esta dirección. Y que si hay cosas que tú tienes que cambiar, se las digas al Señor en este momento. Si hay cosas en las cuales tú te tengas que arrepentir, hoy salgan de tu corazón y que salgan de tu mente, de tu boca. Que tú las puedas pronunciar y que podamos cada uno de nosotros vivir de una manera diferente. Señor, te damos gracias por lo que tú nos has enseñado en las bienaventuranzas. Nos has enseñado y nos has confrontado con nuestro carácter y con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar. Las cosas que hacemos, Señor, que hoy salieron a la luz y durante esta semana salieron a la luz de nuestro carácter que a ti no te agrada, Señor. Tú nos enseñaste con la luz de tu palabra que las cosas que nosotros hacemos y vivimos, muchas de ellas no te agradan. Muchas otras están bien, Señor, y tienen que ser fortalecidas y tenemos que seguir adelante en nuestro crecimiento.
Queremos, Señor, ponernos delante de ti en esta mañana y pedirte, Dios, que nos ayudes a cambiar, que nos des el valor que necesitamos para hacer cambios duraderos en nuestra vida, Señor. Que nos hagas sabios, que nos hagas entendidos, que nos des inteligencia, que nos des la capacidad, Señor, de entender tu mensaje a la perfección y que provoque cambios permanentes, cambios duraderos, y que podamos vivir como ciudadanos del cielo en este mundo, Señor. Entendemos que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino es celestial. Entonces, tenemos que vivir de acuerdo a quienes somos. A pesar de las persecuciones, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles que se van a presentar día con día, Señor, que cada uno de nosotros pueda proceder a ese cambio y vivir de una vida diferente, Señor. Nos ponemos en tus manos, reconociendo que tú tienes el poder para cambiar, que tú tienes el poder, Señor, y tú tienes todos los medios a tu alcance para hablarnos, para ministrarnos, para confrontarnos, para traer disciplina a nuestras vidas, de modo que provoque un cambio en nuestras vidas. Señor, tú nos escogiste y estamos aquí delante de ti voluntariamente para aprender. Queremos esforzarnos al máximo, Señor, por hacer cambios permanentes en nuestra vida personal. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a vivir como ciudadanos del cielo. Ese es el reto. Como ciudadanos del cielo, no como ciudadanos de este mundo, terrenales, carnales y diabólicos, sino seres espirituales. Que en todo momento la palabra de Dios salga de nuestra boca. Amén. Que el Señor les bendiga.